Hola, bienvenidos a Fuera del Molde. Hoy estamos 4 estudiantes tratando de entender este lío que es la identidad, la presión social y esa costumbre rara que podemos llegar a sentir de compararnos con todo el mundo. No venimos hoy a contarte soluciones mágicas, solo venimos a contarte lo que hemos vivido en nuestra poca experiencia. Sí, porque estas cosas no se enseñan los libros, esto se vive. Y si alguien te manda un comentario porque sí, y se te queda en la cabeza, a pesar de ello nadie se da cuenta. Bueno, vamos a empezar con algo sincero, un recuerdo de esos que te marcan sin que te des cuenta. Yo me acuerdo muy bien de primaria, donde mi mamá siempre tenía esa manía de ponerme al costado del niño prodigio. Él siempre hacía todo bien, que sacaba notas perfectas y que para colmo brillaba en matemáticas, justo donde suponía que yo tenía que ser el mejor. Cada vez que lo aplaudían yo me sentía en un silencio incómodo y obviamente eso me pesaba. Sentía que lo que hacía se encogía, pero con el tiempo entendí que él no estaba en mi camino y no tenía que ser parte de mi objetivo, mucho menos mi competencia. Él iba en su propio carril y yo en el mío. Y ahora en vez de verlo como alguien que me persigue o alguien que está por encima mío, lo uso como una referencia para crecer a mi manera y no para convertirme en una copia de él. A mí me pasaba lo mismo. Un familiar me comparaba con mis compañeros que supuestamente ellos sí triunfaban y yo, bueno, me quedaba atrás. Luego entendí que cada quien tenía su propio ritmo según su aprendizaje o algo allí, así. Y tras ello intenté mejorar y dejar de ser el Aarón de antes. Con esto estoy más tranquilos. Yo antes, hace mucho tiempo, tenía un tema con mi apariencia, porque llegaba a compararme con otras personas y eso llegó a crearme bastante inseguridades, porque llegué a sentir que no encajaba. Pero con el tiempo y con el momento de empezar a conocer personas, entendí y aprendí a aceptarme y a entender que ser distinta era justamente lo que me hacía ser yo. Bueno, en mi caso no me pasó así de que la comparación viniera de un miembro de mi familia o de mí misma. Fue porque yo viví un choque más fuerte cuando llegué acá, porque era un país diferente, ¿no? Yo venía de un lugar donde hablaban diferente, tenían costumbres diferentes, se comportaban diferente, incluso pensaban diferente. Entonces cuando yo llegué acá sentí como el cambio abrupto y también sentí como eh, que me juzgaba la gente, o sea, la sociedad me juzgaba y también me empecé a ver mal yo, porque entonces yo me sentía mal porque no sentía que encajaba, que yo perteneciera acá. Pero bueno, poco a poco fui adaptándome, aprendiendo de esta nueva cultura, aprendiendo también a aceptarla porque es parte de mí. Ahora ya no la veo como algo malo ni algo raro, entonces lo veo como algo que ya es parte de mí, que me acompaña. Oye, qué loco, todos nuestros casos son parecidos. Aunque la identidad empieza a formarse mientras otra gente ya te está colocando apodos. Sí, lo peor es que a veces ellos lo hacen con una buena intención, pero igual te molesta, ya que te meten esa idea de cómo se supone que tienes que ser, como si fuera obligatorio que tuvieras que encajar en ese molde. Y aunque tienes los que lo hacen para fastidiar, igual terminas cayendo como una piedra. Y es en esos momentos en los que yo creo que uno se empieza a preguntar y empieza a dudar de sí mismo, en donde te preguntas si en realidad eres así porque quieres o porque de verdad te lo impusieron. Sí, bueno, eso también pasa cuando uno se compara porque cambia de ambiente. Entonces como que uno se siente obligado a encajar rápido y adaptarse de ya en lo de los demás, incluso teniendo que cambiar algo que es suyo. Claro, y al final eso termina afectando en tu identidad, el cual cambia dependiendo de los demás. Y cuando no sabes quién eres, tu cabeza lo resiente. Que te comparen con otros ya es demasiado, en verdad. ¿Y sabes qué es lo peor? Que te llegas a acostumbrar a ese tipo de cosas, porque eso camina contigo como un ruido que suena muy en el fondo de ti mismo. ¿Saben qué lo empeora más? Las redes sociales, porque yo he visto que cuando uno ya se siente así, ya siente que no encaja o que lo están comparando, también va y mira las redes sociales y ve gente de su misma edad que tienen una vida totalmente diferente. O sea, uno se compara mucho más y se siente peor consigo mismo. Y lo peor es que uno sabe que eso es falso, pero igual se te mete en la cabeza y te carcomen los pensamientos. La presión social no grita, pero sí dirige, aunque la mayoría de gente
aparte te va comparando y mayormente aconsejando. Y si mientras nosotros no nos damos cuenta, ya están empezando a moldearnos. Sí, y eso en realidad es feo, porque por ejemplo, cuando intentas encajar en el molde de otras personas, puedes llegar a perder partes que realmente te hace ser tú. Es decir, para mí es como si te volvieras más de lo que esperas, más de lo que eres en realidad. Sí, así como Sí, tú dices, exacto. cuando uno intenta encajar en lo que los demás esperan de uno, se vuelve como que la autoestima más frágil, entonces uno como que se va volviendo más débil ante las opiniones de los demás y ya bueno, uno pierde noción de lo que es uno mismo y lo que esperan los demás. Y es como si estuvieras construyendo tu propia casa y aún así los que están afuera te quieren decir cómo tienes que pintarlo, cómo tiene que ser. Yo creo que nadie de nuestra edad tiene ya la vida resuelta, mucho menos su propia identidad. Y eso no está mal, ya que es parte del proceso, justamente en nuestra edad, que es la juventud. Es el momento donde debemos empezar a entender qué es lo que queremos. Y lo importante es que no tenemos todas esas comparaciones que nos hacen para que nos guíen. Sí, mano, realmente la verdadera meta es no parecerse a otros, sino que nosotros avancemos a nuestro propio ritmo, sin perder nuestra propia tranquilidad. Sí, en realidad yo creo que es algo que debería recordar bastante la gente. Por ejemplo, algo que muchos deberíamos recordar es que si alguna vez sentimos que no encajamos, no deberíamos tomarlo como algo malo, sino que a veces el no encajar en un grupo significa que estás formando algo que te hace propio y único. Exacto, no, no porque uno encaje significa que uno esté mal. Puede ser que el cambio sea un obstáculo que uno tiene que enfrentar, uno que tiene que saber cómo manejar en lugar de rechazar o dejarse llevar por lo que dicen. Y bueno, creo que eso ya fue todo por hoy. Ojalá que algo de lo que hemos dicho aquí sirva para que uno pueda mirarse con algo más de calma y no se compare mucho con los demás. En verdad, gracias por escucharnos. Muchas Recuerden siempre cuidarse y nunca se olviden de algo muy importante, de respirar un ratito antes de juzgarse. Nos vemos en el próximo episodio. Chao.